Entreguemos el descanso al Señor con el Padre Antonio Ramírez. Bienvenidos. Muy bien encontrados a nuestros queridísimos y fieles seguidores. Gracias una vez más por regalarnos su tiempo. La palabra de hoy, Dios, hoy nos confronta frente al sí, frente al no. Frente a la obediencia o frente a la desobediencia, frente al cumplimiento o al incumplimiento, frente a la exigencia y frente al no responsabilizarnos frente a las exigencias que hacemos, frente al ejercicio de los derechos, pero frente a las responsabilidades también que se convierten en obligaciones de mi propia vida. Y así podríamos seguir elencando cosas. La parábola nos habla de dos hijos, uno mayor y otro menor, o dos hermanos, pero seguramente uno es mayor y el otro es menor. Al primero se le dice que vaya a trabajar a la viña, que vaya a trabajar a la finca del padre, y él de inmediato le dice, sí, papá. El segundo, el primero se hace renuente y dice, no, yo no quiero ir. Después el primero comienza a recapacitar, pero si yo he recibido tantas cosas de mi padre, si yo soy beneficiario en esta casa y no se me niega nunca un pan, si cuando yo era niño de mí cuidaron todo el tiempo y mis padres se sacrificaron durante toda una noche y durante muchas noches hasta que pude crear mi propia independencia, ¿cómo hoy no me voy a comprometer y no voy a entender que también tengo responsabilidades y obligaciones en esta casa, que no son solamente ejercicio de derechos? Mi padre que ha sido tan bueno, ¿cómo yo no voy a comprometerme? Y entonces recapacita interiormente y dice, me voy a trabajar a la finca de mi padre y pondré también mi propio aporte y daré lo mío y haré que juntos en la economía familiar podamos salir todos adelante. El segundo, por su parte, le dijo, sí, papá, pero nunca llegó. Ese es de los que representa entonces a quienes con mucha seguridad somos capaces de decir, sí, claro, yo me comprometo, pero luego no llegan a la hora del trabajo, luego no son capaces de redactar el informe, no son capaces de asumir las responsabilidades propias, no aman con toda la fuerza y la intensidad, le dijo a un hombre o a una mujer sí, pero lo dejó tirado a lo largo del camino, lo abandonó cuando las situaciones eran más difíciles y conflictivas, cuando se necesitaba mayor apoyo. Dejó abandonados a sus padres después de que hicieron tanto por él, porque sintió que eso no era su propia responsabilidad. Era el que iba por las calles tirando basura y se lamentaba después porque estaban sucias las calles y tapados inclusive los caños y por eso no desaguaban y se empozaba el agua. Era de aquellos que exigían y exigían durante todo el tiempo, pero no ponía un solo peso para que las arcas del Estado pudieran contribuir a otros también. Lo único que pensaba era en su propia individualidad y exigía solamente pensando que él era el único dueño y propietario absolutamente de todo. Era uno que dijo sí a la vida, pero nunca se comprometió con ella. La malgastó, la hizo como a él se le antojó, le metió todo tipo de drogas, trasnochó durante todo el tiempo, llegó a la hora de la enfermedad y después se lamenta delante de Dios, qué injusto eres, como dice la primera lectura, me haces sufrir y me mandas enfermedades cuando yo quisiera seguir gozando, cuando quisiera seguir estando, consecuencia solamente de las decisiones que tomó en su vida. Y ahí nos confronta el Evangelio. Cada uno de nosotros es libre y Dios respeta nuestra libertad, no nos obliga. Pero una vez que nos comprometamos nos pide que seamos coherentes. No basta solamente hacer leyes e imponérselas a los demás como los senadores de la República. Es necesario comprometernos también con ella. Será la fuerza de la transformación. No basta con hacer discursos solamente de paz, hay necesidad de trabajar durante todo el tiempo, delicadamente, porque la paz es un producto artesanal que se entreteje entre todos los colombianos y se hace eliminando palabras ociosas, amenazas frente a los otros, imposiciones, gritos, caprichos, y decidiendo como a cada uno de nosotros se nos antoje, olvidándonos que somos una comunidad y tenemos que caminar en la búsqueda de los bienes de todos. No es posible que unos se queden con los bienes de otros y si a veces nos quejamos de unos es necesario que luego entendamos que entonces no puedo hacer la misma práctica y medirme siempre con que los anteriores lo hicieron. No, si cambiamos es realmente porque queremos llevar realmente un mensaje coherente, porque queremos ser en esencia lo que nosotros decimos, no estar partidos, decir sí para hacer no.
Que esta invitación del día de hoy nos permita caminar en el Señor. Por eso las prostitutas y los publicanos nos llevarán la delantera, porque hay hombres y mujeres que cuando reconocen su propia miseria y su pecado, se acogen a la gracia de Dios y cambian definitivamente. El cambio no es para decir cuántas oraciones hacemos, ni a cuántas misas vamos, es cuánto nos comprometemos a amar y a servir y transformamos esos armas de violencia en arados y en escenas donde la paz florezca y la justicia todos los días se puedan abrazar. Muy buen descanso.